Hola, ¿qué tal? Yo soy Ernesto Jiménez y esto es Artífice, un podcast donde tengo la oportunidad de conversar con personas que están siendo artífices de sus ideas y que sin importar la industria en la que se desenvuelven se encargan en todo momento de retar lo convencional. En este séptimo episodio tuve la oportunidad de conversar con All Tape, productor, compositor y beatmaker venezolano, nominado este año al Latin Grammy en la categoría Mejor Canción Rap Hip Hop por la producción del tema Condenados de Acapela. Con All Tape pude conversar sobre lo más profundo que puede generar que tu trabajo sea premiado y resaltado internacionalmente, sus proyectos tanto colaborativos como personales, el presente de la música en Venezuela y en América Latina, sus inicios y hasta sobre otra faceta creativa que desarrolla el más alto nivel, que es el diseño gráfico. Sin extenderme mucho más, los dejo con este séptimo episodio. Pedro Querales, conocido también por muchos como All Tape, ¿cómo estás? Bienvenido a Artífice. Un saludo, Ernesto. Estoy bien, gracias a Dios, contento, feliz y bueno, compartiendo contigo acá un rato. Quiero agradecerte por tu tiempo porque sé que has tenido una agenda bastante complicada y felicitarte por la nominación en los Latin Grammy por Mejor Canción Rap Hip Hop por Condenados de Acapela. No lograron llevarse el premio, pero es un orgullo sin duda para todo el país y en especial para los seguidores de la escena en Venezuela, que me sumo como un seguidor más, que hemos visto la evolución de cada uno de ustedes y pienso que es para valorar aún más este premio por el género que representan, ¿no? Podemos decir que es un género, sin querer ofender a nadie, que no hace música para premios o con una intención, digamos, meramente mercadeable. Es música que nace para expresar un sentimiento y un mensaje real. Y la verdad es bonito que estos premios hayan puesto el ojo en lo que están haciendo en Venezuela, lo que están haciendo ustedes, porque esto es algo condecorable desde hace mucho rato, la verdad. Bueno, ha sido una experiencia inolvidable, ¿no? Primero, estar representando a Venezuela a unos Latin Grammy y segundo, estar representando el movimiento de hip hop de Venezuela y de Latinoamérica en estos premios que son importantes. Pues agradezco a ti por las felicitaciones, pero más que todo es, ha sido pues una bendición para mi carrera, para mi persona, toda esta experiencia que ha vivido. Quiero pasar de preguntarte cómo se siente estar nominado a unos Latin Grammys porque me atrevo a asegurar que la sensación es enriquecedora, pero con la trayectoria que tienes, la cantidad de proyectos en los que has participado, el género que representas, sus complejidades, la sensibilidad del venezolano por todo lo que ha vivido y hasta la temática de esta canción en sí, ¿cuál fue la fibra más profunda que una noticia como estar nominado a los Latin Grammys tocó en ti? Pues lo primero no, es que se me pasó la vida, mi carrera se me pasó en un segundo, ¿sabes? Como un flashback de un segundo en los cuales recordé todas las obras en donde he podido participar, todos los años en los cuales he tenido que luchar, trabajar, esforzarme, sacrificar, estar incluso fuera de mi familia, o alejado de mi familia, porque pues que creo que como todo venezolano, cualquier persona que sale de su país en las condiciones que salimos, nadie quiere abandonar su país ni su familia de la forma en que lo hacemos, pero hacemos el sacrificio porque confiamos en lo que estamos haciendo, porque tenemos fe en que lo que hacemos tiene un espacio y tiene una cabida en otros lugares y ha sido retos y un reto de conquista, un reto de ir a otro lugar y poner la bandera allí. Entonces, ante que todo fue como el momento de la nominación de la noticia, me vino como todo este recuerdo de ver cómo, del trabajo que se ha hecho. Y por otro lado, pues me siento fuerte y me siento agradecido, bendecido de poder estar con una nominación de rap. Es el género por excelencia para decir las cosas que otros géneros no dicen, que a veces se oculta o a veces se ignora sobre las realidades de nuestro continente o las del mundo. Y a través de la música podemos hacerlo con el arte musical, poder
transmitir esos mensajes, pues añade como un sabor de victoria especial. Pedro, vamos a remontarnos al inicio de todo esto, a todo lo que originó que hoy en día se premie tu trabajo internacionalmente. ¿Cuándo y cómo nace All Tape? ¿Cuándo y de qué manera descubres la habilidad de transmitir y de comunicar a través de la artesanía del sonido? Pues vengo de una familia donde se hace música con el corazón. Todos, la mayoría son músicos folclóricos, músicos que vienen de la rama más pura de la esencia del venezolano, que es el folclore. Y desde muy pequeño vengo como manifestándome a través de instrumentos musicales. Comencé con la percusión folclórica venezolana, y con el pasar de los años, pues me voy enamorando de ritmos que hoy se conocen como urbanos, pero en ese momento sencillamente era rap, hip hop. Y fue aproximadamente cuando tenía 13 años de edad, cuando por mera coincidencia veo a una persona haciendo música con un programa de música que en ese momento me parecía como un juego, toda su interfase parecía como un videojuego, y fue como el gancho perfecto de decir, wow, yo puedo hacer mi propia música con este elemento, y automáticamente se convierte en una herramienta de expresión, un elemento de expresión. Comienzo así como expresándome, como solamente dejando que mi esencia se manifieste, pero rápidamente lo vi como una carrera. Se empezaron a manifestar cosas, empezaron a pasar cosas donde pude tener visión de decir, ok, esto es una carrera. ¿Tuviste dudas en algún momento? ¿Contaste con el apoyo de tu familia? Porque es muy común en estos casos ese miedo de la familia o hasta el mismo artista de arriesgarse a algo quizás incierto, por llamarlo de alguna forma. Creo que dudas tenemos todos. En algún momento del día se manifiesta una pequeña duda. Sin embargo, que yo recuerde, en esa época, cuando empecé a hacer música, pues yo estaba tan inmerso en lo que estaba haciendo que no me daba cuenta que pasaba 10 horas sentados en la computadora aprendiendo el arte de hacer música, porque pues conlleva varias acciones que son importantes, desde la creatividad hasta la parte técnica. Ahí hay un abanico de cosas que hacer. Y en ese momento, pues te digo, para pasar 10 horas sentado todos los días del mundo, eh, yo creo que estaba bastante seguro, ¿no? Sin embargo, pues creo que las dudas empiezan a ocurrir precisamente cuando ya te empiezas a meter en el área más profesional, cuando empiezas a entender de que tienes que prepararte y capacitarte, de que tienes que formarte, de que tienes que leer, tienes que investigar. Y como tal, dudas sobre lo que yo puedo llegar a hacer, pues no tengo. Sin embargo, las dudas vienen es qué va a pasar con esto que estamos haciendo, hacia dónde va la obra, todas estas cosas, porque vivimos en un entorno donde ya de por sí es irregular hacer algo, cualquier actividad es irregular, y es allí donde se empiezan a generar esas cosas. Pero que yo tenga recuerdo, conciencia, esos primeros años fueron con bastante firmeza, los pasos que di fueron bastante firmes. Creo que el apoyo más importante viene de la casa, el apoyo que te puedan generar tus padres o las personas que conviven contigo diariamente. Y para mí era muy importante solamente el simple hecho de que mis padres me permitieran hacer lo que yo quisiera hacer, ya eso para mí era suficiente. Eso me daba la seguridad y confianza que yo necesitaba. Yo creo que eso es muy importante y da un envión anímico y una fuerza grandísima cuando esas personas que son tus referentes te brindan el apoyo que necesitas en algo como lo que tú decías, en algo que simplemente te divertía y que pasabas todo el día inmerso en ello sin una razón más allá que mera diversión. Correcto, comienza como una pasión muy fuerte, un estímulo muy fuerte, y por eso no te das cuenta que tienes 10 horas ahí con la columna toda doblada, y lo que estás es manifestándote y dejando que la pasión te lleve hacia donde te tenga que llevar.
y no lo ves ni como una responsabilidad, ni como un trabajo, ni como una tarea pesada. Entonces, creo que desde ese punto de vista tuve el apoyo más importante, que fue el de mi familia, el de mis padres, y tuve la seguridad necesaria para yo avanzar y seguir adelante. Me surge un interrogante y es cómo un beatmaker logra hacer ese approach para contar con raperos que quieran colaborar con él. Porque para un rapero pienso yo que es más fácil porque con tomar una pista de internet tiene, pero en tu caso, ¿cómo logras hacerte un hueco en la escena? Mira, los que me puedan ver, si esto se está grabando, va a salir de mí una sonrisa porque es que pues me siento bien afortunado que en esos primeros años en los cuales yo empecé a hacer música, pude conectar con personas que hoy voy a decir el nombre y son personas importantes dentro del movimiento del hip hop, y que en ese momento yo tuve la oportunidad de conectar con ellos, pero de una forma muy genuina. No hubo nada, fue forzado, no existía esto del Instagram en el cual tú puedes escribirle a la persona que admiras y conectar con ella con un simple mensaje. Solo fue una conexión real en persona con, creo que con dos miembros claves del movimiento de hip hop venezolano, que son Enciclopedia, conocido también como Vendetta, o pues, bueno, todos lo conocen como Enciclopedia. Y la otra persona importante creo que fue Lil Supa, que conectó conmigo apenas yo llegué a la ciudad de Caracas. Y yo llego a la ciudad de Caracas no pensando en música, sino pensando en graffiti, porque yo tenía que ir de mi ciudad en Barquisimeto a 8 horas en Caracas para conectar con el graffiti de Caracas, a comprar elementos de eso, y en ese viaje es que conecto con Lil Supa. Y conectando con Lil Supa, pues lo primero que le digo es, wow, bro, yo tengo 2 años, 1 año y medio escuchándote y me gusta lo que haces, me conecto con tu música. Y yo tengo estas instrumentales y recuerdo que las llevé en un CD, en, en un CD, grabadas en un CD, y se las muestro y me dice, hey, anota mi correo y vamos a estar en contacto. Y fue como una conexión bien real, bien genuina, y hasta el sol de hoy, Supa, aparte de lo que hemos hecho con la música, Supa es uno de mis amigos dentro de la música, se ha convertido también como parte de mi familia, y ha sido esa conexión, como te digo, como fue genuina y real, pues se mantiene. Así comencé yo. Entonces, yo no te voy a mentir diciéndote que yo me forcé y pasé años de lucha y esfuerzo, bro. Fue una conexión bien real, porque entiendo también que yo cuando empecé a hacer música, cuando empezó a salir ese sentimiento, también fue algo real y genuino, y eso conecta con las personas. Pedro, creo que el 2020 fue un año bastante complicado para el mundo en general por la problemática de la pandemia. Sin embargo, ese mismo año salen a la luz varios proyectos en donde vemos tu nombre presente como Goldo Funky de Acapella, Neón de Lil Supa, el disco homónimo de Apache, donde también estuviste a cargo de la creación del arte gráfico, Funky Fresco, este junte de Supa y Acapella, en donde es importante también resaltar que la mayoría de tus temas en estas producciones fueron sencillos. Quisiera que me hablaras un poco de tu participación en estos proyectos. Pues me da mucho placer saber de que pasando uno de los años más difíciles de nuestras vidas, de los que tenemos la oportunidad de vivir esta temporada, estos años de vida, eh, creo que fue el año más complicado para todos. Y haciendo un poco de retrospectiva, viendo todo en retrospectiva, pues quizás yo estaba pasando una situación bien difícil personal, pues como migrante no me sentía tampoco muy cómodo donde yo estaba, y estaba pasando ciertas adversidades personales, pero al mismo tiempo se estaba cumpliendo uno de mis sueños, que era poder trabajar, poder ser parte de las obras de rap quizás más importantes de esta nueva era. Como si hablamos de esta nueva era, si hablamos de las eras del hip hop en español y si hablamos de las eras del rap de Venezuela, pues he tenido presencia en varias de ellas, y esta
este es uno de esos casos. Ese año pude colaborar en los 4 proyectos de hip hop más importantes de mi país, hechos por venezolanos, pero al mismo tiempo estuve en conexión también con otros proyectos en Latinoamérica, cosa que me permitió estar muy feliz por ese aspecto a nivel personal, como desarrollo personal, pues fue muy importante. Pero más allá de eso, fíjate que los logros o las conquistas o los terrenos que se lograron obtener en ese año, Goldo Funky fue nominado a Latin Grammy también. eh, el creo que el proyecto de Funky Fresco marca otro precedente, es una especie de un nuevo Apaican. El proyecto de Apache, pues es bien especial también porque yo entro a entrar a este proyecto, pero como artista gráfico, no como músico, y resulta que al final termino haciendo parte también clave de la producción musical. Fue como, bueno, y la experiencia con Neon, bueno, indescriptible porque es un proyecto que rompió unos esquemas y unas barreras y abrió unos espacios para nosotros, los músicos independientes. Así que cada uno de esos proyectos los quiero y los tengo bien especial dentro de mi carrera, pues. Así que podría decirte que, no puedo decirte que sea el año más productivo de mi carrera musical, pero fue el año donde se dieron estos 4 monstruos del hip hop en español y estar allí en esa historia, pues, sabes, me tiene bien contento, la verdad. Yo creo que sin duda son proyectos que marcarán un precedente no solo en la escena del rap venezolano, sino a nivel de la evolución que ha tenido los proyectos musicales en Venezuela. Yo creo que lo que hizo Lil Supa con Neón fue una locura. El mismo hecho de, bueno, la nominación que se produjo por, por Condenados de Capela, en la que también participaste. Eh, Teníamos rato sin ver algo sólido de Apache y nos demostró algo sólido en ese disco. Yo creo que sin duda va a marcar un precedente y qué fortuna que pudiste estar involucrado en todas esas producciones. Pero hay otra cosa, y es que tienes también proyectos personales como Veneno, Police Scanner o el último junto a 8, Ciudad Caribbean, que de hecho no lo había escuchado, lo escuché hace poco y estuve hasta trabajando con Ciudad Caribbean de fondo. ¿Existe alguna diferencia en tu proceso de creación cuando una producción o un instrumental va a ser utilizado por otro artista a cuando son enfocados a proyectos personales? Casi siempre es con la misma energía, pues con el mismo sentimiento. Obviamente, entre los diferentes moods o estados de ánimo que pueda manejar hacer un músico, pues hay diferencias y, por ejemplo, la frescura del proyecto que tengo con Ocho, por ejemplo, es precisamente inspirado en ciertas experiencias, ciertas emociones que compartimos juntos, tanto Ocho como yo. Pero el proyecto Veneno es quizás una parte oscura de mí, es como mi lado agresivo, salvaje, pesado. Eso que conecta mucho con mi signo Leo y con mi ascendente Scorpion, por ejemplo. Eh, pero el trabajo que hago, por ejemplo, para el proyecto de Apache lleva otra energía. Casi siempre es, pues como proviene de la misma persona, el mismo creador, tienen similitudes, pero son diferentes auras, por así decirlo. Son diferentes moods, estados de ánimo. Pero casi siempre pues trabajo casi con las mismas técnicas, trabajo como con las mismas inspiraciones. Eh, yo trabajo mucho desde el audiovisual, entonces como que me conecta mucho una imagen, un video, una fotografía, y casi siempre parto de allí, ya sea para el proyecto más oscuro y venenoso, más callejero, así como el proyecto más brillante y que tiene más luz y tiene más como un estado de ánimo de más calma. Decías que estos proyectos los diferencia la energía que fluye y que los identifica de entrada, dándole una mayor resolución hasta llegar a un concepto, pero normalmente tienes una idea de a dónde va a desembocar un instrumental a la hora de crearlo.
o ya partes a realizarlo con una idea en mente y con un proyecto definido en mente? Casi siempre tengo una noción o un instinto. Yo es muy difícil que yo haga una pieza y que la deje como al azar o la deje como al libre albedrío. Casi siempre en mi cabeza hay un concepto, hay una idea, hay un formato, hay un espacio para eso. Y es allí el verdadero reto donde yo tengo que hacer que esta composición se pueda mezclar con el interés o la energía de la otra persona con la que voy a colaborar. En muchos casos, si la obra no conecta con alguno de estos artistas que hemos hablado, o con cualquier otro proyecto, casi siempre yo le busco un camino a esa obra. De hecho, el proyecto Collage, que también es un álbum mío, un álbum instrumental, yo lo considero mi primer álbum instrumental, porque Police Scanner fue un proyecto mixtape, son como pequeños retazos de instrumentales y de sensaciones y mood, pero el tema Collage es como mi primer EP oficial con un concepto y un camino, y es precisamente porque yo decía, estas instrumentales puede que le guste a alguien, puede que no, pero dentro de mi cabeza hay ya un universo para esto. Y casi siempre pasa con las instrumentales que hago dentro de mí, ya tienen un universo, ya tienen una idea viva de imagen, ya tienen incluso una temática. El verdadero reto está ahí en solaparlas con otros artistas o otros músicos, pero casi siempre están en el camino a que sean algo. No están allí como a la intemperie y esperando a que alguien se apiade de ellas para hacer algo. En lo último que hemos visto, tu nombre es en Ritual de Mixtape, junto a Rial Guaguancó, Nastiquila y Lil Supa, en lo que a mí como seguidor me gustaría catalogarlo como un regreso del dojo. ¿Esto es una especie de presagio de que Correcto. vienen más cosas del dojo próximamente? Pues sí, es un formato que nos hemos inventado precisamente al estar algunos en un país, otros están más cerca. Por ejemplo, en Caracas hay un grupo del dojo, un núcleo del dojo. En México hay presencia del dojo, en Colombia, y en cada vez que hacemos un movimiento siento que ahí estamos presentes. Esa energía del dojo, pues considero que es como bien fuerte y bien indestructible, pero no es secreto para nadie que es difícil mantener un crew tan sólido, con tantas, cada cabeza en el dojo es un mundo, y es difícil mantenerlo a distancia. Entonces nos hemos inventado este formato para poder seguir adelante y poder compartir música con todos nuestros oyentes. Y creo que ha sido bien valorado, la gente le está dando el amor, un amor importante al proyecto, pero el mayor reto ha sido mantenernos unidos en la diáspora, ¿no? Ha sido el verdadero reto de todo este proyecto. Pero les tengo buena noticia y es que hay dojo para rato y seguimos haciendo música, seguimos, incluso todo esto nos ha generado nuevas ideas al punto tal de que nos estamos inventando otros formatos para precisamente seguir regalando música a todos los que nos escuchan. Yo creo que uno de los factores predominantes en las producciones del dojo y en las en las producciones personales también de sus integrantes es la importancia del concepto y que toda la idea esté conectada a nivel gráfico, audiovisual y sonoro. Yo creo que es algo que antes de que ustedes llegaran, por llamarlo de alguna manera, no veíamos en la escena. Ustedes han puesto una vara muy alta en ese sentido y yo considero que el éxito viene acompañado de mayores expectativas. ¿Cuál crees que es el camino para que la escena del rap venezolano cumpla o supere esas mayores expectativas? Pues sonará cliché, pero la unión aquí va a ser bien importante porque una sola persona no construye un género musical. Eso sí, ya lo tengo bien claro. Los géneros musicales no se consolidan ni se vuelven más fuertes con una sola persona, con un solo exponente, con una sola agrupación. Creo que
Venezuela sigue manifestando un gran amor por el género del rap y hip hop. Podemos entender también que en una situación difícil de país, el venezolano no está para música mediocre ni música vacía. El corazón de los venezolanos está lleno de sentimientos y que géneros musicales como el rap pueden canalizar todas estas, toda esta expresión. En Venezuela hay mucho rap, ahí viene una generación totalmente nueva con otras ideologías, viene fresca, viene también quizás con más hambre que la que nosotros traemos. Entonces es valorar y entender que en la unión está la fuerza, pero de verdad tener conciencia de esa palabra, porque si siento que ya el tema de estar divididos por la diáspora ya es bastante fuerte para cada uno de nosotros. Y si nos unimos bien con el género y resolvemos ciertas diferencias que todavía veo que en el camino siguen siendo una piedra para que los músicos venezolanos, no solamente en el rap, sino los músicos venezolanos puedan tener vida y tener presencia y tener una voz fuerte, ya sea en premiaciones como la que estamos hablando, ya sea en los discos, ya sea en las conexiones internacionales, es importante estar bien unidos. Y lo otro que es importante es la estructura de trabajo. No tenemos una estructura fuerte de trabajo precisamente porque no hay instituciones desde hace muchos años. No tiene que ver con la situación del país como tal, sino de un modelo corporativo que le ha hecho un daño muy fuerte a los músicos venezolanos, donde hay incluso clasismo, racismo, división. Hay muchos elementos de los cuales sería importante un tema de discusión porque considero que el arte venezolano está para grandes cosas y que esta falta de estructura y falta de organización ha causado sus daños en todo lo que tiene que ver el arte en Venezuela. Entonces, creo que la unión de los exponentes y nosotros ir construyendo una mejor estructura para que nuestro arte tenga vida y permanezca y no se muera, creo que son dos elementos fundamentales. Bueno, yo creo que con lo que me has respondido, respondes en cierta forma a esta pregunta que te voy a hacer, pero yéndonos un poco al mainstream, yo creo que Venezuela, o nosotros como venezolanos, siempre hemos sido una especie de espectadores de cómo han surgido ciertos movimientos y cómo se han establecido. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, nosotros hemos visto desde un principio cómo surgió el movimiento boricua y cómo se estableció. Eh, Hemos visto también la evolución del movimiento dominicano, la evolución en los últimos años del movimiento colombiano. Ahora toda la locura que se está viviendo en Argentina y con todos los artistas que están saliendo de Argentina. Es decir, siempre hemos estado allí viendo, tenemos uno que otro intento, pero no se produce un movimiento fuerte y sólido que permita terminar de tumbar esa puerta, ¿no? Hemos visto también actualmente, vuelvo y repito, sobre todo en el ámbito mainstream y todo lo que está pasando con la música latina, cómo productores están siendo más eh, papeles de artista, están teniendo un papel mucho más importante dentro de la industria. Podemos citar ejemplos muy conocidos como es el caso de Tiny, como es el caso de Bizarrap y podemos decir muchísimos más. Quiero que tú desde tu óptica de productor, de beatmaker, ¿qué opinas de toda esta movida que está surgiendo en Latinoamérica? ¿Crees que en algún momento Venezuela pueda tener algún movimiento sólido y masivo como los que hemos visto nosotros los últimos años? Sin duda, considero que el talento venezolano está para grandes cosas, eso es algo que no se discute para mí.
Creo que es algo bien obvio. Tenemos muchas razones culturales e históricas para confiar en eso. Pero lo que te hablaba de la estructura es algo muy importante y quizás aquí voy a ampliar un poco lo que quiero, a lo que yo me refiero con estructura. No podemos todos cantar, no podemos estar todos en la tarima, no todos pueden buscar ese protagonismo. La estructura de lo que se necesita hablo, lo que quiero explicar con esto es que necesitamos productores, necesitamos músicos, necesitamos fotógrafos, necesitamos personas como tú que entrevisten, necesitamos periodismo, necesitamos empresarios, necesitamos inversión. O sea, hay un montón de roles que no estamos teniendo dentro de nuestros movimientos artísticos en Venezuela, porque todos piensan en el protagonismo de ser la estrella y de ser el actor principal. Cuando tú puedes ser actor en tu rol, puedes ser el mejor lo mejor que se pueda, precisamente para darle ese soporte a ciertos niveles de esa estructura que se tienen que cumplir. Creo que es fundamental. Entiendo que el talento que se está derivando en Venezuela, la cantera que hay allá, que es una cantera enorme, está siempre enfocada en la parte artística principal o lo que llaman un intérprete. Siempre quieren estar en la tarima con el protagonismo que eso requiere. Cuando hay 10 posiciones o escalones o niveles o trabajos que no se están cumpliendo. Entonces esa persona, por más talentosa que sea, eh, quizás no vaya a cumplir sus objetivos al 100%, precisamente porque en esos vacíos de trabajo y de poder hace falta personas allí. Entonces, reitero que la unión es importante, la estructura es importante, pero entender también los roles que cada uno cumple en la industria es algo bien importante, pues. De que tenemos un futuro hermoso de la forma en que yo lo visualizo y el pronóstico que yo hago. El arte venezolano, en toda esta situación de dificultad, ahorita es que puede florecer y estamos en el mejor momento para que eso florezca. Sin embargo, si no se atienden esas cosas que digo, creo que solamente será un esfuerzo que pues en algún momento llegará a donde tiene que llegar, pero quizás no trascienda como queremos que trascienda y que conquiste los espacios que queremos que conquiste, ¿no? Entonces, no se trata tanto de la situación país, sino más de nuestro enfoque como artistas, como músicos, como parte de una industria que no existe y que nos las estamos inventando. Creo que es lo que puede permitir que en un futuro no muy lejano estemos disfrutando de todos los beneficios que se pueden estar disfrutando en estos países que hemos nombrado. Porque quiero completar, en todos los países hay problemas. En todas las naciones, territorios, hay conflictos, hay dificultades, hay retos, pero casi siempre se pueden vencer si estás coaccionado con las personas que conviven dentro de esos gremios, ¿no? Sin duda alguna estoy de acuerdo contigo, yo creo que únicamente con el talento no va a ser suficiente para tumbar esa puerta que muchos Correcto. quisieran. Yo creo que es necesario esa estructura que le permita a ese talento poder avanzar y llegar a otros lugares que solo es muy difícil. No digo que imposible, pero sí difícil y que seguro llevará mucho más trabajo sin esa estructura y sin ese trabajo en conjunto. Pero quiero hablar de otra faceta artística que tienes, que es el diseño gráfico. ¿Cómo llegas al diseño gráfico? ¿Qué importancia tiene para ti el diseño gráfico? Pues no sé cuándo fue el momento en el cual no reconozco, no recuerdo el momento en el cual pues decidí firmemente irme por la carrera de diseño gráfico, pero lo que sí recuerdo es que antes de yo salir de bachillerato, mi padre me pregunta muy seriamente y me dice, hey, ¿qué quieres hacer? Y yo le digo con mucha seguridad, le dije,
me encanta el diseño gráfico. Quizás hay una conexión con el graffiti, quizás venga de allí un poco de esa inquietud de crear, pero utilizando el recurso gráfico, los elementos gráficos. Desde pequeño también me distraía mucho en la escuela haciendo dibujos en la parte de atrás de mi cuaderno, entonces canalizaron mucho eso, no me lo reprimieron en la familia, gracias a Dios, sino que bueno, ¿te gusta el dibujo? Bueno, te metemos en un curso de dibujo. Saliendo yo de mis prácticas de béisbol, porque practicaba béisbol en esa época, o natación, de una para el dibujo. Yo no pasé tiempo ahí viendo televisión ni perdiendo el tiempo de esa forma, sino que siempre tuve como en esas actividades extra cátedra que me permitieron tener disciplina en unas áreas, pero también tener contacto con las cosas que me gustaban, pues que desde el dibujo, creo que era bien malo para el dibujo y de una como que intenté con el graffiti, en el graffiti me sentí bien, me sentí como en un área de confort, por así decirlo, pero cuando llegué al diseño gráfico fue como, yo dije, wow, esto es para mí, ¿no? Entonces, siento que fueron esos escalones así a lo largo de ¿Y mi eso vida. fue antes de que empezaras a producir, a hacer instrumentales o fue de la mano? ¿Cómo fue? El graffiti llega a mí por el skateboarding y eso fue antes de yo hacer música, pero ya yo tocaba música. O sea, son dos cosas diferentes. Tocar música, ejecutarla como un percusionista folclórico y hacerla, crearla, componer, arreglar, editar, aprender de ingeniería de audio, fueron dos cosas diferentes. Entonces, el graffiti conecta conmigo cuando yo estoy ya en la cultura del skateboarding y fue como esa conexión. Y en paralelo, aprendo a hacer música. Entonces, yo hacía graffiti, estaba en el mundo del graffiti y todo eso, pero en paralelo aprendí a hacer música rap o música urbana, porque pues en algún momento también llegué a hacer reggaetón o dancehall o electrónica, unos géneros que me gustaban, ¿no? Entonces, que me gustan. Pero el tema del tema gráfico es antes. Sí, sí identifico como que empecé a desarrollarlo antes de empezar a hacer música. ¿Cómo fue tu método de aprendizaje en ambas cosas, tanto en el diseño gráfico como en la producción? ¿Fue de forma empírica, fue autodidacta o de qué manera te fuiste, como quien dice, puliendo en las dos? Sé que estudiaste diseño gráfico, pero ¿cómo llegaste a perfeccionarlo, tanto el diseño como la producción? En la música fue autodidacta, fue ensayo y error, fue a oído, como decimos los músicos. Fue un proceso de aprendizaje eh, intuitivo, fue escuchando y haciendo. Y en el caso del diseño gráfico, siempre creo que hay una mezcla allí, porque sí lo estudié, sí académicamente estoy formado en eso. De hecho, era bien fiebroso porque yo era de las personas que cuando yo recibía una clase en la universidad, llegaba a mi casa, complementaba esa clase. O sea, si ya empecé a tener libros de diseño, me iba a los libros de diseño. Si ya empecé a tener contacto con el internet, con YouTube o con alguna otra plataforma, iba a esas plataformas y me complementaba. Así que siento que fue una mezcla entre lo académico y lo autodidacta también. Por alguna razón, yo seguía estudiando en mis ratos libres por mi cuenta, con mis recursos y todo eso. Pedro, proyectos a salir pronto, quedan cosas por salir este año, ya lo próximo que viene es para el 2022, que es lo más pronto que podemos ver en donde esté, que tenga tu sello. Pues le tengo noticias que es que por fin estoy desarrollando mis propios temas, haciendo un poco del productor ejecutivo, de aprender toda esta nueva faceta también, y de descubrir esa faceta que es bien importante, que es organizar un tema desde cero.
aprovechando un poco las conexiones que tengo con todo el movimiento de hip hop en Venezuela y en Latinoamérica, empezar a unir eslabones que quizás no se han unido, empezar a hacer colaboraciones que de repente cuando las escuchas vas a decir, wow, estas personas no se habían unido nunca, están allí en el mismo movimiento, pero nunca se habían unido. Eso es algo que me tiene bien contento y la verdad estoy haciendo todo lo posible para que este mismo año, antes de finalizar el año, ya salga los primeros materiales, pero lo cierto es que el año que viene, 2022, va a estar repleto de eso. También pues sigo trabajando con la familia del Doyo, como te digo, para nosotros ha sido reencontrarnos con el micrófono, con la grabación, con la producción musical. Ha sido bien especial poder ahora inventarnos estos formatos, sigo trabajando con ellos. Y bien particular, hay un proyecto que me tiene bien entusiasmado y bien enamorado, en el cual eh, es una sorpresa también para todos los que nos ven y nos escuchan, pero es un proyecto con una niña de 13 años que se llama Lela y ese proyecto lo lleva el hermano matemático MC Dali. Estoy muy enamorado de ese proyecto, estoy muy entusiasmado por ese proyecto, porque creo que le va a dar una frescura a nuestro movimiento y además que Lela tiene una luz y un brillo propio que sería extraordinario que el mundo lo conociera de verdad. Esos proyectos pues me tienen bien contento y les estoy poniendo todo el corazón. Qué bueno que pronto podemos ver todos estos proyectos que nos has comentado. Sobre todo llama la atención que todos son enfocados en conceptos distintos, en proyectos totalmente nuevos o renovados. Y se siente bien que de Venezuela o de artistas venezolanos sigan saliendo propuestas interesantes. Hay nuevos sonidos en el país, hay nuevas caras, con mayores ganas, con las mayores ganas del mundo, con esa hambre y esas ganas de lograr cosas y de trascender. Sin duda una generación que no la ha tenido fácil y que a través de la música están sabiendo exteriorizar sus vivencias y demás. Aparte de Lela, alguna o algún otro artista que desde tu punto de vista sea para tenerlo en cuenta o ponerle el ojo. Ahí es difícil, ¿no? Porque es que he visto mucha gente buena, he compartido, incluso he tenido la oportunidad de dar apoyo a algunos de ellos. Y es a veces para mí abrumador, porque tengo ese sentimiento de querer hacer muchas cosas con ellos y al mismo tiempo también respetar que ellos están en su realidad, en su situación, viviendo también creyendo en sus talentos, en las personas que les pueden apoyar. Muchas de esas personas también tienen la inteligencia de ir formando un equipo de trabajo, pero en Venezuela la cantera es, te apuesto que te digo dos nombres, dos o tres nombres y se queda bien corto. Pero a ver, importante creo que el sonido que están haciendo, pues la oleada de trap en Venezuela es bien bonita por un lado y bien enérgica por otro. Creo que lo que tiene de bonito es que están en el momento en donde todos se quieren, donde todos se valoran, donde se apoyan, donde pues creo que se respetan, ¿no? Y es, forma parte de eso que te decía de la unión, que de esa pata de la mesa que es importante, que es estar unidos en sintonía en el género musical. De allí te puedo nombrar a Pipo Martínez, te puedo nombrar a John Iverson, te puedo nombrar a brother, a Suede, creo que está por allí, que es de Barquisimeto, cosa que me da mucho orgullo saber ver ese talentazo que está allí, que están luchando y haciendo sus cosas. Eh,
yo tengo la oportunidad de trabajar con un talentazo, brother, que es como te digo, esas son cosas que me abruman porque son personas, brother, que tocan todos los instrumentos musicales, pero no solamente los ejecutan con una excelencia, sino que tienen una habilidad de composición y luego tienen la habilidad de interpretar con su voz lo que componen. Entonces eso me parece, me abruma saber que hay tanto talento así y uno de esos talentos se llama Paulus, Paulus así como suena, y es un talento que he tenido la oportunidad de colaborar con él, ayudarlo, guiarlo. Es una persona bien especial en mi vida y está en este proceso para seguir sacando música y creo que es uno de esos talentos que estoy ayudando de alguna forma, guiándolo para que él pueda materializar su visión musical, que creo que es importante. Son esos talentos que te digo que cuando los veo y digo, wow, mira, que aquí hay un futuro muy grande, ¿no? Eso por esa parte, ¿no? Creo que lo el caso de Lela es bien particular y también tengo la fortuna de trabajar con otras personas, sobre todo con mujeres, talento femenino, que entiendo que se les hace bien difícil, que todavía no hay una apertura real para sus talentos y sus habilidades, y yo estoy allí dando el 100% para que ellas puedan materializar su trabajo. Hay una amiga con la que estoy trabajando que está en México, hay otra pana que conocí que siento que tiene un talento bien grande, que vengo trabajando con ella desde Colombia. O sea, hay, hay toda una oleada de nuevos talentos que de verdad, de los que yo conozco, que te los puedo recomendar, de verdad que sí. No he escuchado a Paulus, lo voy a buscar, lo estoy anotando acá para escucharlo luego. Hey, no me gusta como encasillar, ¿no? Esto de femenino, masculino, o sea, en realidad el talento es talento y somos venezolanos iguales y yo a mis hermanas, mujeres, las veo iguales como ver un hombre, pero lo hago esa acotación porque quiero hacer conexión con las personas que lo identifican de esa forma, pero considero que se les hace bien difícil a ellas poder manifestarse, expresarse y lograr cosas. Y yo estoy entregando mi 100% mi corazón, abriéndome para que ellas puedan, para que puedan aprovecharse de mis talentos y de mi experiencia y que ellas puedan realmente expresarse en los géneros que ellos están desarrollando. Y entonces, aclaro porque sí me gusta entenderlas y verlas como similares porque sí he visto de primera mano cómo se les discrimina muchas veces solamente por ser mujer y eso es injusto. Totalmente de acuerdo, totalmente. Y es un proceso de desaprender, tanto de la industria como del consumidor. Lo que tú decías, el talento es talento, no importa si es masculino o femenino, y tampoco tiene que haber estas incongruencias de que un hombre sí puede hablar sobre tal tema y se ve bien, pero resulta que una mujer no, y todo este tema de las oportunidades y de la Correcto. diferencia a la hora de reconocer el trabajo de uno o del otro. A mí me gusta ser optimista con este tema. Yo creo que, que se han dado pasos bastante importantes, se ha avanzado un trecho. Falta bastante, es un proceso, como decía, de desaprender y de cambiar ciertas conductas, pero yo creo Correcto. que el movimiento de las mujeres en este sentido, sobre todo dentro de la industria, también han habido pasos bastante importantes. Creo que con el pasar de los años cada vez entendemos más el rol de- del humano en general, del hombre y la mujer, de valorarnos y querernos y respetarnos y convivir de la mejor forma posible. Y ahorita que vengo de los Latin Grammys y que pude ver varias ceremonias y estar allí presente, me llenó mucho de orgullo saber de que hay muchas mujeres allí representando, dejando la bandera de su país en alto,
Hoy en día se habla de Colombia en la música por una Karol G o pues por otras razones también, pero es importante. Y de hecho, algo que me conmovió mucho es que en una de las nominaciones, eh, que creo que por tradición siempre ha sido siempre de hombres, de hombres, de hombres, la muchacha que ganó en esta ocasión en ese renglón lo expresó y dijo que se siente especialmente agradecida porque este era un género donde siempre estaba dominado por hombres y ella posiblemente es de las primeras en estar allí recibiendo galardón en en esa categoría. Y es allí donde se ven estas pequeñas aperturas, pero como tú lo dices, siento que falta todavía un camino importante, falta mucha educación, falta mucha, el proceso de desaprender cosas que, pues, que quizás no estaban bien. Pedro, para finalizar, te tengo unas preguntas cortas para respuestas cortas, ¿te parece? Vale, Vale. Un referente, Cancerbero, un disco, serio, de Lil Supa. una película, Wow. Entre tantas que hay, entre tantas que tengo en mi cabeza, ¿no? Pero, oye, bro, huele pega. ok, un miedo, Ah, miedo a la... tengo ahorita en este momento una laguna mental con la palabra que es, pero tiene que ver con con ignorar, con la falta de conciencia. importante. Ok, una palabra, Respeto. un consejo que te hayan dado, Cree en ti mismo. un consejo que puedas dar. Tú eres la mejor persona que existe. Tú, o sea, yo soy la mejor persona, la persona más importante en mi vida. Y ese es el consejo que le puedo dar a todos, que todos se vean de esa misma forma. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias. Si te gustó, te invito a compartir el episodio, así como también a seguirme en Instagram como Ernesto Jiménez B y Artífice Podcast.